Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes pueda ser bendecido en su hogar y tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Para comenzar esta jornada, quiero compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor que está en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6, que dice lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Por eso también quiero compartir con ustedes una alabanza que se llama Poema de Salvación. Amén. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que podamos escuchar esta prédica y que lleguen siempre a nuestros corazones. Amén. Muy buenos días, estimada iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día. Ya estamos en febrero. Algunos días más ya se termina el tiempo habitualmente de vacaciones. Así que bendecir a todos los que han podido salir y pueden salir todavía este tiempo de descanso. Esperamos con la ayuda del Señor pronto estar en nuestro templo, ¿no? Alabando y adorando a Dios. Y quiero invitarles a leer la palabra de Dios y meditar con la ayuda de Él en algunos minutos. Dice el libro de Hechos,
en el verso 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar y pedir a Dios su bendición. Querido Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, meditar en ella en esta mañana. Y sabemos que tu palabra siempre tiene una bendición para nuestras vidas. Deseo una gran bendición por la iglesia, por nuestros hermanos que están en sus hogares, por sus familias, por los que han estado pasando por pruebas, por aquellos que necesitan ese consuelo especial por la partida de un ser querido, como es nuestro hermano Jorge Barra, que bendiga a él y su familia. Y deseamos, Señor, que tu mano cariñosa se haga como siempre presente en la vida de tus hijos, en tu pueblo. Padre, anhelamos pronto estar juntos para adorarte y bendecirte a ti. Que esta meditación también traiga para nosotros bendición en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero hacerles pensar en esta mañana con la ayuda del Señor, en base a este pasaje y otros, de la labor nuestra como iglesia y de la preocupación que todo pastor, todo evangelista, todo miembro de la iglesia tiene de ver que otros también se añaden a esta familia que es la iglesia. Y que no es tan solo por estar agrupado en una institución, sino es porque aquellas personas que han sido llamadas por Dios para salvación, para vida eterna. Entonces es un tema que no podemos eludir, y aunque en alguna medida no nos hace sentir muy cómodos, porque hay una tremenda responsabilidad de parte de nosotros de poder cumplir con el deseo de Dios de que ninguno perezca, ¿no? El deseo del Señor es que todos sean salvos. Entonces no podemos ajenarnos a este deseo de Dios y que también de esta responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Porque la salvación es de Dios, porque Dios es el que llama, ¿verdad? Pero también vemos en la Escritura que hay condiciones para el creyente, para la iglesia, hay tareas específicas para la iglesia de compartir este mensaje de salvación. Yo quiero solamente que me llama la atención el libro de Hechos, ¿no? Y que dice aquí, como terminando este capítulo, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Si esto no ocurre en nuestras congregaciones, tenemos que preguntarnos qué pasa. ¿Es porque Dios no quiere que haya más salvación? La respuesta, por cierto, diríamos no, porque el deseo de Dios es que todos sean salvos y que Él dio su vida para eso, para rescatar un pueblo para sí. Entonces no podríamos pensar que Dios ya se cansó de llamar a personas para la salvación, sino que algo también corresponde a la iglesia de estar preparada, de cumplir su misión o su tarea, para que Dios entonces pueda traer a otros a este conocimiento y a la salvación, a la vida eterna. Este pasaje que vemos está a continuación de lo que fue, ¿cierto?, ese gran día de Pentecostés, en otras palabras, de la venida del Espíritu Santo, la promesa hecha a Joel, ¿cierto?, por Dios muchos años antes, y que se da cumplimiento en ese tiempo, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces todo esto, este hecho, el apóstol Pedro lo anuncia al pueblo hebreo allí. Ese día de Pentecostés, cuando se juntaban mucha gente de todos lugares a celebrar este día, y en ese día entonces Dios estableció enviar al Espíritu Santo.
había 120 que estaban orando por un buen tiempo, 40 días más o menos, esperando la promesa sin saber en qué consistía. No había mucha claridad, pero cuando vino el Espíritu Santo dio entendimiento y la gente, cierto, allí veía el poder de Dios y alababan, glorificaban a Dios. Y algo especial también ocurrió, el don de lengua, ¿no? Que las personas hablaban en un idioma y las otras personas que habían como 18 idiomas en ese día, todos entendían. El mensaje de Dios se divulgó. Y allí se levantó uno de los apóstoles, Pedro, ¿verdad? El gran apóstol Pedro. Y se levanta allí para dar explicación de lo que estaba pasando, porque algunos pensaban, mire, estos seguidores, ¿no?, de Jesús están ebrios, miren cómo hacen, cómo danzan, cómo gritan, cómo dicen aleluya. Entonces, ¿qué está pasando? No todos entendían. Y el apóstol Pedro entonces dice que esto es el cumplimiento de la promesa. Predica un mensaje directamente al pueblo hebreo, allí, de la responsabilidad de Jesucristo, hombre aprobado por Dios, ¿verdad? Y que el pueblo hebreo no lo había sabido, entender. Entonces, el apóstol Pedro en todo este mensaje aquí, él le da a entender que realmente este Jesús de Nazaret era aprobado por Dios y era el que Dios entonces había elegido para traer salvación al pueblo, el libertador. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Todo era un tema conocido para los hebreos. Y el apóstol Pedro le da a entender que realmente este Jesús era el hijo de David, el que Dios había prometido que se iba a sentar en el trono para siempre. Este Jesús. Y más adelante también, viendo parte de este mensaje, vemos aquí que hay una reacción en cuanto a la predicación de Pedro. Dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Fue tan potente, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica y hace todo este resumen de la historia, trayendo a su mente para el pueblo hebreo, que era cumplimiento de una promesa que estaba allí en Joel el día de Pentecostés, porque todo lo que veían allí era impactante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que esta gente que tenía conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento y viendo todas las señales y todo el mover que había, ellos se compungieron de corazón. Aquí tenemos, ¿cierto?, que cuando la palabra es predicada, trae efecto. Convence de pecado, dice la escritura, la palabra de Dios, la predicación de Pedro aquí. A estos hebreos que dudaban de que Jesús Nazareno era el Mesías, sino un impostor, ¿verdad? Pero ahora que había sido muerto y resucitado, conforme a la escritura, ¿verdad? David está a su sepulcro, pero Jesús ha resucitado. Entonces, esta gente, entonces, los hebreos allí, temerosos y musos, ¿cierto?, se compungieron de corazón. Entonces, cuando la palabra es predicada, ¿verdad?, trae esa convicción de pecado. Y ellos responden, ¿qué haremos entonces? Entonces, convertidos, arrepentirse de sus pecados, ¿no? Vemos que el resultado de este mensaje del apóstol Pedro dice que como 3.000 personas aceptaron este mensaje, se convirtieron al Evangelio ese día. Un mover poderoso de Dios salvando a las personas, usando a Pedro, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Como consecuencia de la palabra de Dios viene esta reflexión, este convencimiento de lo que estaban haciendo mal. Y hay salvación y vida eterna.
Ahora la iglesia o este grupo de personas comienzan entonces a reunirse y comienzan a vivir una vida distinta, una vida nueva. Y lo describe aquí la Escritura, ¿no? Voy a leer también algunos pasajes de la Escritura que dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ahí vemos el pasaje que ya hemos leído: y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese era el quehacer de todo este impacto de Dios para el pueblo de Israel y para el mundo entero, ¿verdad? Maravillas, señales, ¿verdad? Y cómo la gente se comenzó a unir en un mismo sentir de adoración, de alabanza a Dios, ¿verdad? ¿Qué momentos más bonitos tiene que haber sido para este pueblo que por muchos años esperaban que Dios respondiera a su clamor, a su necesidad espiritual? Maravilloso es. Y culmina el verso diciendo allí el pasaje que este pueblo entonces alababa a Dios en el templo, alababa a Dios, ¿verdad? Y el Señor añadía los que habían de ser salvos a este grupo, a esta familia, a la iglesia, los añadía el Señor. Entonces vemos aquí que hay un escenario favorable para la salvación de las almas. Difícil que se repita esto porque el Espíritu Santo ya vino, no se va a repetir de nuevo, pero el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Ha habido avivamiento a través del tiempo, iglesias que han orado, que se han preparado, que han buscado a Dios, y Dios entonces ha derramado bendición nuevamente y almas se han salvado, ¿verdad? Pero cuando la iglesia no está en una actitud de ver almas salvadas, debemos nosotros preocuparnos, porque el escenario a lo mejor no está adecuado para que Dios derrame bendición, para que Dios, cierto, siga añadiendo almas. Nos preocupa eso. Algunos dicen, bueno, todo lo hace Dios, Dios es el que llama, Dios es el que convence pecado. Sí, es cierto, pero también hay una iglesia local, hay una iglesia que tiene que acoger a los nuevos y tiene que discipular a los nuevos. La gran comisión, ¿se acuerdan ustedes? Y yo siempre invito a que meditemos solo en la palabra, dejar que el Señor nos vaya iluminando y nos vaya revelando cosas, porque todos hemos sido informados, no han interpretado la Escritura en sus comienzos, pero luego nosotros empezamos a analizar si esto está así o no, como lo vemos en Berea también, que analizar el mensaje del apóstol Pablo, si realmente correspondía a lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y saben, esta gran comisión no está hablando de evangelización en la gran comisión, ¿no? Por tanto, id, pero id a las naciones, ¿verdad? Y hacer discípulos, bautizándoles, ¿verdad? Pero en ningún momento nosotros podemos, si vamos al texto, vamos a ver que está diciendo aquí, hay que ir a salvar a los perdidos, o llevar el mensaje a los perdidos. Está hablando a ir y a hacer discípulos. Muchas personas en ese tiempo habían sido oyentes, creyentes del Evangelio, pero no habían sido discipulados. Tiene sentido esto, ¿verdad? Porque ese pasaje lo hemos visto siempre como el llamado a la evangelización, a las misiones. Tiene cierta relación, pero no es específico en eso, ¿verdad? Hay mucha gente que realmente teme a Dios y está allí clamando en su corazón, pero falta ser discipulada. Es que Dios está llamando en este tiempo también, y la iglesia debemos prepararnos para discipular y enseñarles las cosas de Dios. Eso veo en ese pasaje. Pero ¿saben? Sigamos pensando en que Dios ha de añadir a nuestra iglesia local a otros en este tiempo también.
Quizás alguien dirá, pero ya este tema como que no nos acomoda mucho, ¿verdad? Una vez yo criticaba en mi reflexión, porque no lo dije, pero sabe, o en alguna parte se lo compartí en una forma más íntima, no en una reunión, es que a veces del púlpito podemos decir a la iglesia, hermanos, tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el evangelio, pero no preparamos a la iglesia para hacer el trabajo. Entonces yo lo que veía, y en este análisis, que muchos creyentes cuando recibían este mensaje se sentían allí amenazados un poco, tristes porque entendían que así era, que había que evangelizar, llevar el mensaje, pero solos. Y al final se iban para la casa y seguía la vida igual. Y eso es lo que le ha pasado muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Que más que estar diciendo que hay que hacerlo, porque la Escritura dice aquí que se le encomendó a compartir, a dar testimonio y a dar este mensaje, pero tiene que haber una preparación, un discipulado. Tiene que haber un trabajo pensado, cómo compartiremos este Evangelio Santo. Y saben, para que una persona se convierta, debe tener un mensaje claro, debe haberlo escuchado, analizado, estudiado. Lamentablemente, en los últimos años, a veces la evangelización correspondía a entregar una reflexión y después decir, si quiere aceptar a Jesús, levante la mano. Ya, con levantando la mano usted es salvo. Y ese ha sido uno de los errores que se han cometido en el trabajo de la evangelización. Muchas personas levantaban la mano, pero no sabían, no entendían todavía qué habían hecho. Y después se habían disfuncionado sus casas. A lo mejor tú tuviste esta experiencia que a veces se hacían campañas y personas manifestaban interés de aceptar a Cristo y después tú ibas a conversar con ellos y decían, no, me veo arrepentido, yo no sé en qué tú, fue una mención, no pienso ir más, ¿verdad? Porque no estaban preparados para recibir al Señor. Necesitaron una preparación bíblica para que la persona pudiera entender qué es lo que iba a hacer. Es que la palabra de Dios es el que hace y abre entendimiento para aceptar el mensaje del Evangelio. Quizás muchos están confiando en que un día levantaron la mano y a lo mejor no han recibido a Cristo todavía en su corazón, no lo entienden. Fíjense lo que pasó después en el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos. Aquí un personaje, Cornelio, también Pedro, allí ministrando. Este hombre era temeroso de Dios, hacía cosas muy buenas, limón, adoraciones, y Dios le reveló, mira, manda a buscar a Pedro que está en tal lugar, porque él te va a explicar el Evangelio para tu salvación, o él te dará la respuesta a tu inquietud espiritual. Eso sería lo más correcto, ¿verdad? Así que este hombre recibe una revelación de noche en su sueño, y dice, hay un tal varón, está allí en Cesarea, y lo mandó a buscar, y él entonces te va a decir las cosas. Lo fueron a buscar. Pedro, sabemos que allí también él de primera se resistió, porque él no iba a entrar a la casa de un gentil así nada más, porque su formación era que no era correcto, ¿verdad? Pero al final ve que el Señor le dice, Pedro, anda, obedece, no rehuses, te van a buscar, anda. Y él se encuentra con un grupo de personas en una casa, Cornelio invita a todos sus amigos, y entonces le dice, aquí estamos, queremos oír. Y sabe, el apóstol Pedro, entonces voy a leer algunos versos nada más, del verso 37 del capítulo 10, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Jesús Dios al tercer día hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros,
que comimos, bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio los profetas, dice el verso siguiente. Es interesante que este mensaje del apóstol Pedro en esta ocasión no es ya el mismo que les predicó a los hebreos allí en Jerusalén, el día de Pentecostés, no, porque tenía un auditorio distinto, había una necesidad distinta, era el mismo Jesús que estaba predicando, pero con auditorio distinto. Acá entonces había un pueblo gentil, ¿no? Que no tenía mayor conocimiento del Antiguo Testamento, ¿cierto? De la ley judía, ¿verdad? Pero que también vemos aquí que Dios quería alcanzar a este pueblo para sí. Y usa a Pedro. Y Pedro comienza entonces a narrar el ministerio de Jesús. Y quiero hacerles pensar que en cada lugar, en cada tiempo, en cada escenario, tenemos que predicar el Evangelio de Jesús conforme a la realidad, a la necesidad de nuestro entorno, de nuestro auditorio, ¿verdad? Hoy día tenemos que prepararnos para entregar este Evangelio también a esta sociedad. ¿De qué lo haremos? ¿De qué forma lo haremos? Estamos llamados entonces a estar preparados, como dice el apóstol Pablo ahora a Timoteo, procura con diligencia prepararte como obrero que no tiene de aquí a avergonzarse y que traza bien, que entrega bien la palabra de verdad. Entonces vemos en la Escritura que este Evangelio debemos prepararnos como iglesia local para entregarlo. Mientras Pedro entonces se lo entregaba aquí a Cornelio y a su gente, ¿verdad? Dice la Escritura, y mientras aún hablaba, el verso 44, Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando se predica el Evangelio, cuando es entendido el Evangelio, nosotros estamos llamados no solamente a hacer predicaciones y estudios de teología, sino dar a entender el Evangelio a las personas. Y cuando el Evangelio es compartido, entonces allí el Espíritu Santo interviene. Él obra, ¿verdad? Él allí se manifiesta. Entonces hay una tarea, hay una gran responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Y debemos estar orando por los pastores, como dice Asaje, pero dice apóstoles, orar por evangelistas, porque Dios necesita también que este evangelio sea entregado y hay un ministerio evangelístico. Conocí años atrás un pastor, Santiago, que él formó su iglesia con estos ministerios: ministerio de evangelismo, ministerio de consejería, ministerio de discipulado. Entonces ya no habían instituciones de caballeros, femeninas, de jóvenes, sino los dividió de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque bíblicamente dice el Señor que Él ha depositado dones espirituales en su pueblo, en sus hijos. Entonces hay dones y ministerios que la iglesia debe desarrollar. Por eso es que es tan interesante que nosotros pensemos en este tiempo y oremos en esta dirección, ¿verdad? Porque dice la Biblia que debemos orar por obreros, porque faltan obreros y mucho trabajo. Entonces tienen que haber dentro de nuestra congregación evangelistas, hermanos, hermanas, que Dios le da la gracia, el don espiritual para entregar el mensaje del Evangelio. Tiene que haber hermanos o hermanas que Dios los capacita para discipular a los que han llegado a Jesús, los convertidos. Necesitan personas que tengan un ministerio de consejería. Otros hablan de ministerio de liberación, ¿no? Sanidad interior.
otro ministerio de administración, de finanzas de la iglesia. ¿Te fijas qué distinta sería la iglesia si nosotros ahora pudiéramos ir pensando en esto, orando por esto, y nuestra iglesia ya no tuviera otra forma de administración que no sea la que la Biblia nos dice? Y que hubieran ministerios, ¿no? Ministerio conforme a la Escritura, y que dice que el Espíritu Santo da estos dones como Él quiere. Entonces es triste ver a lo mejor hermanos que han pasado toda su vida en la iglesia y le preguntan ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? Y dicen, no, yo iba a la iglesia y venía, pues. ¿Ya? Se predicara allá y allá analizaba si el mensaje me gustó o no me gustó. Y buscaba algo que fuera bonito, que fuera entretenido. Es que realmente hemos desvirtuado la tarea de la iglesia. Yo creo que todavía es tiempo de poder ordenarnos en este aspecto. Yo creo que todavía es tiempo de concentrarnos en la Escritura, ¿verdad? Y ver cómo entonces Dios quiere que en este tiempo la iglesia desarrolle su tarea. El ministerio paulino, ¿no? Del discipulado. Lo que oíste en mí, lo que viste, lo oíste en mí, esto encarga a hombres idóneos para que ellos también lo transmitan a otros. Eso dice la Escritura. Por eso, estimados hermanos, en esta mañana yo quiero dejarles estas inquietudes, ¿no? Se las comparto con ustedes para que nosotros podamos seguir buscando de Dios y orando por Dios. Fíjense que el pasaje que veímos aquí en el capítulo 2 al final, el pueblo de Dios dice, perseverad unánimes cada día en el templo. Oh Dios, pronto vamos a estar en el templo. Hoy día estoy yo en el templo y la hermana que viene a grabar los días jueves, ¿no? Y nada más. Y de vez en cuando le pasamos un pañito allí al templo. Aunque el templo, esa casa, es solamente donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Si hablamos del templo, ojalá que el templo nuestro esté limpio también y la presencia de Dios está en nuestros corazones, ¿verdad? Pero ya estaremos, porque la Biblia dice que no es bueno que dejemos de congregarnos. La iglesia debe de congregarse, ¿verdad? La iglesia se desarrolla en comunidad, en familia. Y la Escritura está diciendo que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, la Santa Cena, ¿cierto? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios. Necesitamos expresar alabanza a Dios, glorificar a Dios. Gracias a Dios que hay muchos hermanos que Dios los utiliza para crear canciones, ¿no? De expresión, de adoración, de alabanza a Dios, y que podemos cantar, que podemos adorar. Aunque la adoración es amplia en todo lo que hacemos, en la forma de pensar, de vivir, adoramos a Dios. Pero aquí también la invitación es estar juntos como iglesia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. También es un tema, ¿cierto? Cómo nos expresamos ante el pueblo, ¿no? Y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No te gusta esto, hermanos? Que si nosotros nos preocupamos por ser iglesia, una iglesia que agrade a nuestro Dios, y que el Espíritu Santo comience a atraer a otros, añadir a otros. ¿No será que nosotros estamos obstaculizando que el fluir del Espíritu Santo esté obrando en nuestro medio? Pidámosle al Señor que nos revele, que nos muestre, que nos dé su gracia, y que en este tiempo clamemos a Dios. Señor, queremos ser la iglesia viva, la iglesia que tú puedas usar en este tiempo. Amado Dios, sabemos que no podemos con nuestros recursos, no podemos ni intentarlo, ni pensarlo, porque tú eres el que obra. Pero sí sabemos que nosotros debemos, como congregación, ¿cierto?, compartir, unir, apoyándonos, ¿cierto?, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, ¿verdad? Llevando un mensaje completo, claro, a cada persona, cada familia,
mucha es la tarea, mucho es el desafío, ¿verdad? Grande el desafío. Pero Padre, sabemos que con tu ayuda podemos hacerlo. Querido Dios, gracias por esta palabra. Y yo pido que tú nos sigas inquietando, amado Dios. Padre, gracias por saber, Señor, de que tú estás con nosotros, tu Santo Espíritu. Y quiere Él tratarnos, prepararnos, Señor, para poder ser usados por ti. Así como dice Timoteo, que debemos prepararnos con diligencia, obreros que trazan, que usan bien la palabra de verdad. Pedro, cuando vino a Cornelio, entregó un mensaje conciso, claro, completo, y el Espíritu Santo vino allí a ese lugar, tocó los corazones, muchos fueron salvos. Cuando predicamos la palabra en estudios o personalmente, eres tú que obra a través de la palabra. Padre, queremos ver, queremos experimentar tu poder en este tiempo, porque tú no has menguado, tú eres el mismo, tú eres poder para salvación. Padre, por eso disponemos nuestra vida y reconocemos que necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu bendición en este tiempo. La iglesia, tú la sostienes, Señor. La iglesia, Señor, es la que tú tratas día a día con ella, que somos nosotros, que las pruebas cumplan su objetivo en nuestra vida, que podamos ser bendecidos a través de ella, podamos crecer espiritualmente, pero también podamos ver, Señor, que tú añades a otro, a esta iglesia local, a esta familia. Bendice la octava iglesia, Señor. Tú conoces el futuro de ella, conoces a cada hermano, Señor, sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. Pero sabemos, Señor, de que tú escuchas la oración de cada uno de los suyos. Y ahora yo invito a que nos unamos en oración por la obra tuya en este lugar, para que veamos, Señor, que tú traes a otros también al conocimiento del Evangelio y que como iglesia podamos estar preparados, oh Dios, para presentar el Evangelio, para discipularles, para aconsejarles, para guiarles, Señor, a ser siervos tuyos. Padre, a ti honra, gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, después de escuchar la palabra del Señor, espero que cada uno de ustedes sea bendecido en su hogar y que pueda realmente buscar al Señor durante la semana también, y también estar conectados al pendiente de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana.